Buen día, hermanos. Que el Señor los siga bendiciendo. ¿Cómo están? ¿Ya despertamos? Estoy dando tiempo. ¿Nos amamos? Pues entonces lo vamos a demostrar. Denle una palmadita al que está a la par. No muy duro. No es como una palmadita para que se despierte. Va a pensar que ya le estoy enseñando aquello de que... No, para que se despierte. Y cuando usted mire que el hermano ya se colocó en su hombro, usted dice, ¿será que el hermano me ama tanto que ya casi se durmió en mi hombro? Puede ser que esté muy cansado. A veces no alcanza la noche y quisiéramos más. Y a veces también hay otro tipo de situaciones de salud. Pero tratemos la manera, porque fíjese que en la palabra de Dios es como viajar. Y estamos a punto de llegar a la última estación. ¿O será que alguno ya se quedó a ver dónde? Y cuando vamos durmiendo en el bus, resulta que nos pasamos de largo. Y cuando se da cuenta, usted dice, ¿dónde estoy? Aquí no conozco. ¿Ya se fue? ¿Ya llegó hasta el otro municipio? ¿Qué va a hacer para regresar? ¿Y vio si llevaba el pasaje a cabal? Miren, estamos a punto de dar el cierre de este estudio. ¿Va con nosotros usted? ¿Sí? Muy bien. Es increíble cómo pasa el tiempo. Hay cosas que con el tiempo se puede hacer y hay cosas que no se pueden hacer. El tiempo se puede aprovechar, el tiempo se puede invertir, pero no se puede detener. No se puede acumular y dejar lo que hoy me sobró, no lo puedo usar mañana. ¿Cómo se va a usar? Si mañana es un nuevo tiempo. Y fíjese que estamos a horas de despedirnos. No quiero colocarle tristeza en su corazón tampoco. Pero ahora de despedirnos, ¿con qué nos vamos a ir? Con el saludo fraternal nos gusta, pero hay algo muy superior. Cuando llegamos a la asamblea y los hermanos, ¿cómo le fue? Hermano, fue de mucha bendición. ¿De bendición qué? ¿La dormida o la de bendición la palabra del Señor? Fue de mucha bendición, pero me duele aquí porque ya casi caía del otro lado. Fíjese que no. ¿Estamos listos? Bueno, por favor. Y hagamos uso de misericordia. Un toquecito disimulado ahí, al hermano que está por ahí, porque se está perdiendo la parte final. Disimulado. No voy a aprovechar tampoco para decir, ahora sí llegó el momento. No, disimuladamente, porque si no ya es una venganza. Bueno, en el nombre del Señor. Yo me maravillo mucho con la exposición de la palabra de Dios y la manera como el asunto de la Trinidad de Dios es tan importante. Los invito a no leer su Biblia ahorita y a que me digan ustedes qué dice en Isaías 9:6. Aquí hay muchos hermanos que se ganaron muchos premios en la escuela dominical. ¿Qué dice? Los invito a no leer su Biblia. Pero hermano, usted nos ayudó mucho, imagínense, ya nos encaminó. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esa era una profecía pero ya se cumplió. Sí, eso ya se cumplió. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado.
y el principado sobre sus hombros. Y se llamará su nombre, yo quiero dejar ahí, admirable. ¿De quién estaba hablando? De Jesucristo. Antes de niño yo pensaba que Jesucristo realmente había comenzado su ministerio o su trabajo verdaderamente con motivo del nacimiento, pero no, el Señor Jesucristo se manifestó en el Antiguo Testamento. Él es Jehová del Antiguo Testamento. Él es el ángel de Jehová. ¿Sí? El ángel de Jehová que apareció a muchos es el trabajo de Jesucristo antes de su encarnación. Y cuando el ángel de Jehová, por ejemplo, ¿quién habló con Agar cuando aquella iba huyendo? El Señor Jesucristo, el ángel de Jehová. ¿Y sabe cómo dice Isaías? Se llamará su nombre admirable. ¿Sí? Leamos una parte de la palabra de Dios. En este momento todavía no estamos en el cumplimiento ya de la profecía. Solo estamos dando el punto final al asunto de la Trinidad. Claro que no puedo decir que es el último estudio porque esto es profundo. Dice la palabra del Señor, bueno, se llamará su nombre admirable. Vamos a ver qué dice aquí, Jueces 13:18. Jueces 13:18. Entonces el admirable, el Señor Jesucristo. Ahora dice Jueces 13:18. Vamos a ver el 17. ¿Ya lo tienen? Entonces dijo Manoah, ¿con quién estaba hablando Manoah? Con el ángel de Jehová. Entonces dijo Manoah al ángel de Jehová, ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla tu palabra te honremos. Y el ángel de Jehová respondió, ¿por qué preguntas por mi nombre? ¿Qué es? Ahí está. ¿Ya se dijo? ¿Por qué preguntas por mi nombre, que es admirable? Entonces realmente el ángel de Jehová es la presentación del Hijo de Dios antes de su encarnación. ¿Quién guió a los israelitas cuando iban a cruzar el Mar Rojo? El ángel de Jehová, Cristo Jesús, antes de llegar su tiempo. Porque si creemos que Él únicamente se ocupó a partir de su nacimiento, estamos mal. Él es desde la eternidad y hasta la eternidad. Cuando llegamos a eso, realmente, hermanos, llegamos a la conclusión que la Trinidad de Dios no es cuestión de conocimiento, sino que es cuestión de adoración. Es el reconocimiento que aunque nosotros seamos infinitamente inferiores, tenemos el enorme privilegio en ese tiempo de ser hijo de Dios. Podemos haber llenado todos los méritos de este mundo, haber alcanzado mucho progreso intelectual, pero el título más grande que nosotros tenemos es de ser llamados hijos de Dios. Y ese privilegio lo debemos ostentar con responsabilidad y saber que ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dios Trino. La Trinidad de Dios cumplió un papel muy importante, ha cumplido un papel muy importante en la salvación nuestra. Dios mismo. Sin el asunto de la Trinidad no se podría entender el asunto de la salvación. Dios demanda justicia, pero Dios cumple esa justicia. Dios es justo. Y el pecado no puede ser pasado por alto. Alguien tiene que cumplir. Así que Dios pide justicia y Dios viene a morir por nosotros. A veces nuestra mente tan finita, tan limitada, es incapaz de llegar a entender realmente el asunto de la Trinidad de Dios. Pero sin duda alguna, hermanos, preparémonos porque nosotros hemos de llegar a comprender muchas cosas cuando estemos en la presencia de Dios. Y cuando lleguemos entonces a tener ese toque especial de llegar en un estado de glorificación y a saber realmente, hermanos, un poco más de la profundidad del amor de Dios. Dios
el mismo Dios anduvo en esta tierra. Él mismo dijo al Padre: nadie le vio jamás, porque Dios es espíritu, pero el Hijo de Dios le ha dado a conocer. Es el mismo Hijo de Dios. Y nosotros decimos, hermanos, y pensamos: qué enorme privilegio tuvieron aquellos hombres de andar con Dios. Pero me refiero a andar así a la par, de verle, ¿sí? Pero nosotros tenemos más grande privilegio de tenerlo en nuestro corazón y ser partícipes de todas las bendiciones que Él nos da. Ahora, hermanos, vamos con la ayuda del Señor a entrar a la parte final también de este tema, el cumplimiento de la palabra de Dios. No es mi propósito golpear emocionalmente, ni tampoco llevarle problemas de conciencia al hermano por estar colocando algunas imágenes acá. Las imágenes únicamente son fotografías de lugares que solo sirven para ilustrarnos de qué estamos hablando. Pero quiero explicarles esto porque no hay ningún propósito de decir que si el Señor permite que un día llegue a su asamblea vaya con imágenes. No, es solamente por asunto de este estudio. Quiero explicarles muy bien. Y eso tal vez no es tanto por problema de su conciencia, sino de la mía. Gracias, hermanos. Vamos, con la ayuda del Señor, a hacer una breve remembranza de lo que anoche el Señor nos estaba mostrando en relación a este tema. Y anoche, en relación a este tema, estábamos viendo que los judíos hoy se han quedado viviendo del pasado. Como dice alguien, un pasado que ya pasó. Parece redundante. Viejas glorias, tiempos en que cuando el esplendor del templo de Salomón fue tan notable a todas las tierras alrededor. Aquellos tiempos en que había mucha adoración al Señor, ahora solamente el recuerdo de un muro. Parecería como, vamos a decir, una enorme pared en donde los judíos acuden a recordar un pasado. Y sin embargo, ayer llegamos a pensar, con la ayuda del Señor, que jamás la gloria del Señor estuvo en un objeto. Jamás. Como cuando alguien dice que cuando estamos en el partimiento del pan, es que ese pan es el cuerpo de Cristo. La palabra del Señor no enseña así, simboliza así. Nunca la verdadera realidad de una relación estable con el Señor está en un objeto, sino que está en el Señor de esos objetos, que es el Dios Todopoderoso. Y también miramos nosotros, según la palabra de Dios expresada por medio de nuestro Señor Jesucristo, cuando le dijo a su misma gente: y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada, o sea, pisoteada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los tiempos de los gentiles es diferente a la plenitud de los gentiles. Nosotros formamos parte hoy de la plenitud de los gentiles, el pueblo que para la gloria de Dios se levantó en una combinación entre judíos y gentiles, y que se conoce hoy como la iglesia del Señor. Pero la iglesia del Señor también tiene su tiempo. Este es nuestro tiempo. Pero la iglesia del Señor también camina inevitablemente hacia un acto que nosotros también estamos esperando, y ese acto se llama el arrebatamiento. Todos esperamos ese momento tan especial. Y aún después de ese arrebatamiento, entonces continúa por un periodo más el tiempo de los gentiles, podríamos decir por 7 años más, hasta que finalmente la piedra cortada no con mano
venga y entonces todo dominio, toda supremacía gentil, todo gobierno, todo periodo sea suprimido y aparezca Jesucristo, la piedra que fue desechada, el Hijo de Dios. Ahora, este es un resumen de lo que ayer estábamos viendo y habíamos dicho también que aunque hoy se le conoce como Tierra Santa, ¿sí?, en realidad es un lugar de conflictos entre medio hermanos que surgió hace muchos años con ocasión de una decisión y que tiene que ver con Abraham. Los musulmanes dicen tenemos como padre a Abraham, los judíos dicen tenemos como padre a Abraham. Los musulmanes dicen acá en este lugar, sobre esta piedra ascendió Mahoma. Los judíos dicen no, sobre esta piedra Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y el dilema en ese tiempo es ¿dónde se construirá el templo que servirá para el tiempo de la tribulación? Es un dilema, es un asunto que a nosotros no nos corresponde especular, pero sí decirles, hermanos, que después del año 70, cuando se cumplió de manera parcial la profecía de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él pudo vislumbrar al futuro y se dio cuenta que esa nación, indiferente a su llamado, esa nación religiosa en donde era mejor la apariencia que un corazón sincero que buscar a Dios, caería a filo de espada. Y Él dijo: los que estén en la ciudad huyan a los montes, porque llegará el tiempo de la retribución. Y se cumplió parcialmente, pero aún falta que se cumpla de manera total. Y entraron las tropas romanas y ahí comenzó la diáspora, es decir, comenzó entonces la migración de los judíos a todas las regiones del mundo. Estamos en esos tiempos viendo que paso a paso, poco a poco, están regresando a su territorio. Y cuando nos damos cuenta de esta situación y nos podemos a pensar acerca de los acontecimientos de los últimos tiempos, también estamos diciendo, hermanos, por ejemplo, esto lo va a encontrar usted en el estudio, cuando hablamos de Daniel 9:27, usted lo sabe, y que nos describe la situación precisa. Cuando la iglesia del Señor, según la palabra de Dios en la segunda carta a los Tesalonicenses 2:3, llegará el momento preciso en la historia de Israel, en que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, en lo que se le conoce como el misterio de la iniquidad, que todavía no se revela en su totalidad, porque hay alguien que ahora lo detiene. Estamos hablando del ministerio del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. Y le pregunto esta mañana, ayúdeme por favor, ¿tiene algo que ver el Espíritu Santo en la vida de la iglesia? Totalmente, hermanos. Sin duda alguna, un libro que nos ilustra muy bien el trabajo del Espíritu Santo en la vida de la iglesia en los primeros años es el libro de Hechos. 51 veces se encuentra la palabra Espíritu Santo en el libro de Hechos. En realidad, si le quisiéramos dar un nombre correcto a ese libro, deberíamos decirle Hechos del Espíritu Santo. Porque es el Espíritu Santo que comienza a configurar la vida de la iglesia, de los hermanos de los primeros años. No es un libro que nos pueda servir de una base doctrinal, pero sí referencial. Es un labón que me conecta a los evangelios y a las cartas que vienen después, que regulan la vida de la iglesia, el libro de Hechos. Y comienza el Espíritu Santo entonces su trabajo en ese momento. ¿Sabe una cosa? Cuando el Señor estuvo con sus discípulos, ¿quién guió a esos discípulos, hermano? ¿Será que se necesitó el ministerio del Espíritu Santo mientras el Señor estuvo con ellos? ¿Qué dijo el Señor? ¿Es necesario que yo me vaya?
porque si no, no vendría el Consolador. Pero como Él estaba con ellos, disfrutaban una comunión directa y personal con Dios. Y cuando Él ascendió a los cielos, ¿quién descendió? ¿Quién descendió? El Espíritu Santo. Por eso Él dijo, no los dejaré solos. Y cuando el Señor venga por su iglesia, ¿qué pasará? Entonces el Espíritu Santo habrá cumplido la función en la vida de la iglesia y nos entregará a nuestro dueño a la altura de las nubes. Qué interesante la palabra de Dios. No le voy a decir que el Espíritu Santo dejará de existir, es eterno como Dios mismo, pero me refiero a la función específica del Espíritu Santo en la vida. Pero la palabra de Dios, hablando acerca del tema de Israel, dice, por ejemplo, Hebreos 9:27 nos habla del asunto de la abominación desoladora. Y la abominación desoladora no se refiere más que a un personaje. Y me pongo a pensar, y le digo yo, ¿qué se necesita para poder engañar? ¿Será que un hijo de Dios puede ser engañado? ¿Qué dice usted? Cuando volvemos a establecernos sobre la realidad de la necesidad nuestra de conocer la palabra de Dios, es para eso, para no ser engañados. Para que, como dice la palabra de Dios, para que no seáis niños fluctuantes, llevados de allá por acá, por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar utilizan con astucia las artimañas del error. Pero verán tiempos de engaño. Cuando la iglesia se vaya con el Señor, entonces no habrá más tiempo para detenerse y se manifestará el misterio de la iniquidad. Inclusive, hermanos, Juan también en su primera carta nos dice, hijitos, ya es el último tiempo. ¿Y cómo sabemos, dice él, que es el último tiempo? Porque él dice que han venido muchos anticristos. Y a veces decimos, bueno, han venido anticristos y ahora que está por venir, lo que pasa es que siempre han habido hombres que se han opuesto al plan de Dios. Y a estos que se han opuesto al plan de Dios y han introducido herejías a la vida de la iglesia, se le conoce como anticristos contra Cristo. Pero falta que venga la consumación final, la encarnación final de la apostasía. Y le pregunto yo esta mañana, ¿sabemos qué es la apostasía? ¿Sabemos quién es un apóstata? Fíjese que cuando, por ejemplo, Pablo llegó a Mileto y se estaba despidiendo de los ancianos de Éfeso, y él les dijo, ustedes son testigos que durante estos años yo he estado trabajando de día y de noche. Y él le dice, mirad por vosotros mismos. Mirad por vosotros mismos y por el rebaño en que Dios os ha puesto por obispos. Ahora, nos podemos a pensar. Mirad por vosotros mismos es una forma, es una manera de prevención para nosotros. Y luego encontramos en la palabra de Dios de que cuando la iglesia se vaya con su Señor, entonces vendrá la apostasía final. Gracias, hermano. Ahora viene para usted una pregunta. ¿Existe apostasía en este tiempo?
Le voy a volver a preguntar, principalmente a los hermanos que no escucharon esta pregunta. ¿Existe apostasía en este tiempo? Sí. ¿Quién es un apóstata? Ahí está el resumen. El que se aparta de la verdad, el que abandona la fe que un día practicó. A veces uno llega a pensar que abandona la fe que un día practicó, pero pone uno en duda la regeneración del Espíritu Santo ahí. ¿Sabe por qué? Porque la regeneración del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento en el Espíritu Santo, genera frutos. Y esa mezcla entre el trigo y la cizaña, esa mezcla entre la verdad y la falsedad, esa convivencia entre el Espíritu de Dios y el error, llegará un día en que se manifestará, por ejemplo, en la vida de la iglesia. Cristo no se equivoca, y en el día del arrebatamiento, y Él venga por su iglesia, el apóstata se quedará. El que no practicó la verdad, el que indujo al error, este no es hijo de Dios. Pero se manifestará en aquel día. Y al mismo tiempo llegamos a entender nosotros que en relación también al pueblo de Israel, ellos esperaban al Mesías, y cuando aquel se manifieste, y según la palabra de Dios, vamos a ver aquí en Apocalipsis, tomemos nota de la palabra de Dios, en Apocalipsis capítulo 2, vamos a ver un poquito más adelante, capítulo 6 y versículos 1 y 2. Dice aquí: vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿Quién será este personaje? ¿Será Cristo? Se parece mucho. Se parece mucho. Para que el error pueda entrar, se debe parecer un poco a la verdad. Si no, no entraría. Buena apariencia, buena impresión, parece verdad. Buena elocuencia, buen carisma, arrastrando, como dijo Pablo, y arrastrará tras sí a muchos de los discípulos. Entra encubiertamente. Pueden llegar un día a la asamblea y usted no se da cuenta hasta que el mensaje está entregado. No se dio cuenta, no puso cuidado, y entró entonces el error y comenzó a contaminar la doctrina del Señor. El mismo Juan dice en su segunda carta: si alguno llega a vosotros y trae otra doctrina que no era de Cristo, no le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido, ¿qué pasa? Participa en sus malas obras. Y así entra, sigilosamente, encubiertamente. Y decimos nosotros, hay una apostasía que se manifiesta en el seno del pueblo de Dios y otra apostasía que viene de afuera.
¿Cuál será la más peligrosa? La que nace dentro del pueblo de Dios. Por eso dijo Pablo: y de en medio de vosotros se levantarán, estarán con vosotros, convivirán con vosotros, participarán con vosotros, pero se levantarán e introducirán encubiertamente falsa doctrina. Ahora volvemos al asunto de Israel. A este que llega en un caballo, dice aquí blanco, no va a pensar que va a llegar montado en un caballo necesariamente. Aquí es un lenguaje muy figurativo. Está hablando de una apariencia de santidad. Es un lobo vestido de oveja. Encubiertamente entrará un arco como vencedor, una corona para engañar. Es un perfil bueno. Llevará un currículum notable, digno de admiración, una estrategia, un pensamiento desarrollado, una habilidad extrema. Y aquellos judíos, y muchos de ellos dirán: al fin vino el Mesías. Este realmente era el que esperábamos. No era aquel que murió en la cruz. Ese no, definitivamente. Este sí vale la pena. Y acompañarán su perfil a través de milagros. Inclusive Apocalipsis dice que llegará al extremo de hacer descender fuego del cielo. Aquí está. Este era realmente el que esperábamos. Por eso dice Pablo en la segunda carta: porque no obedecieron a la verdad. Entonces Dios, ¿qué dice? Él manda un espíritu engañoso para que crean en él. La apostasía. Una apostasía que se irá agudizando. Y tenemos este ejemplo muy importante. Después de la cautividad de Babilonia, ya no se habló más del arca del pacto. El arca del pacto era, por así decirlo, como la presencia de Dios mismo con su pueblo. Era como una seguridad, como una garantía de que Dios iba a estar con ellos. Ubicada en el lugar santísimo, era un lugar muy especial. Pero en eso vino la cautividad. Los judíos fueron deportados. Después de Babilonia no se habla más del arca del pacto. Entonces nos hacemos una pregunta nosotros: ¿se construirá otra arca de pacto? Allá en el Brasil hay una secta que se dedicó a construir, dice, el templo de Salomón. ¿Qué tienen que ver los gentiles con un asunto de Israel? En ese tiempo hay gente queriendo ser judíos, como vamos a decirle, como judíos artificiales, como postizos. ¿Qué tiene que ver la iglesia del Señor con el programa que Dios tiene para Israel? Tenemos que ver en eso en cuanto a los acontecimientos, sí. Y al mismo tiempo, para comprender el trato que Dios tiene con Israel, es porque en mí genera gratitud para saber que fui llamado entre las multitudes para la gloria del nombre del Señor. Y el programa de Dios se cumplió, y en ese tiempo soy parte de ese pueblo que el Señor llamó para la gloria de su nombre, porque el endurecimiento de Israel abrió la puerta para nuestra salvación.
¿Y sabe de dónde viene la salvación? De judíos. La pregunta para ustedes, algunos hermanos que han estado contestando muy bien desde ayer, y ya llevan como 20 o 30 puntos, o sea, ya van bien. Ahora viene otra pregunta: ¿se construirá nuevamente el arca del pacto? Templo sí, porque para que el anticristo efectúe abominación tiene que haber un templo. Gracias, hermano. Esto era lo que necesitaba. Templo no hay ahorita. El dilema es: ¿permitirán los musulmanes construirlo sobre la cúpula de la roca? Pero tiene que haber un templo. Un templo donde el anticristo permitirá, según Daniel 9:27, permitirá que se reanuden los sacrificios. Le dirá a los judíos: miren, a ustedes les hace falta su identidad como nación. Hagamos un templo. Que se reanuden los sacrificios. Este hombre ganará el favor de todos. Pero a la mitad del periodo se quitará el vestuario de oveja y se mostrará como es: un lobo rapaz. Que la palabra del Señor nos conteste. Y vamos a ver Jeremías 3:16. Y le pido por favor a uno de mis hermanos que me auxilie con la lectura. Jeremías 3:16. Y acontecerá que cuando os multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días, dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, no vendrá al pensamiento, ni se acordarán de ella, no la echarán de menos, ni será hecha de nuevo. Ahí está la respuesta. ¿Leyó usted bien? Ni se echará de menos, porque nunca fue el objeto, nunca fueron los utensilios, fueron unos símbolos nada más. Y le pregunto yo, por ejemplo, en el caso nuestro, que Tesalonicenses dice: y así estaremos siempre con el Señor, surge la gran interrogante: si estaremos nosotros siempre con el Señor, ¿nos hará falta algo? No podríamos decir: Señor, permítenos por favor, ahorita vamos a partir el pan. Si el pan es únicamente fue un recuerdo, pero ¿para qué recordar al que está allá con nosotros? Como dijo el Señor una vez: ¿y acaso ayunarán y se vestirán de duelo estando en reposo? Todo lo que hacemos hoy nos conecta al pasado, nos establece en el presente, pero nos afirma el futuro, porque dice: y esto lo dejaremos de hacer hasta que el Señor venga. ¿Ya se fijó? Hermanos, es que realmente lo que el Señor siempre quiso, más allá de artefactos, quiso una relación estable, sincera con Él. ¿La tenemos? Más que de la forma que decía ayer, más que fijarnos en esto o lo otro, si tomo agua o no tomo agua, eso es lo de menos, hermanos. Una relación estable, un contacto permanente con Él. Ahora, hermanos, la palabra de Dios nos lleva a una reflexión muy importante. Hablemos en esta mañana de restauración. No quiero bajarme de acá dejando a Israel hecho un relajo, definitivamente que no. Hablemos de la palabra restauración. ¿Qué significa restauración? Se oyen unos como lamentos por ahí, pero no escuchamos. Exactamente.
¿Ha dejado Dios de tratar con Israel? ¿Tiene Dios un paréntesis que no se ha cerrado con Israel? Algunos dicen no, porque la iglesia del Señor ocupa el lugar de Israel. Definitivamente que no, hermanos. No. Inclusive, hermanos, el trato con Israel es más antiguo que la vida de la iglesia. ¿Sí? El trato con Israel desde el Génesis está ahí a través de Abraham. La iglesia fue un misterio escondido. Desde todos los tiempos del Antiguo Testamento, por eso encontramos el maravilloso plan de Dios. Jesucristo como el ángel de Jehová, acompañando ¿a quién? A Israel. Ahora le pregunto yo, ¿ha leído usted el ángel de Jehová en el Nuevo Testamento? ¿Por qué? Porque ya estaba encarnado. Es Jesucristo. Por eso ya no se habla del ángel de Jehová en el Nuevo Testamento. Jesucristo mismo, Dios mismo se hizo visible. Hablemos de restauración. Y para el efecto leamos lo que nos dice Romanos 11. Romanos capítulo 11. Lleve la lectura. Hicimos un trato al principio. No se olviden ese trato que hicimos. Romanos capítulo 11. Y tomemos nota de lo que la palabra del Señor nos indica en este momento. Dice así: versículo 23. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Es como ramas que se desgajaron, ¿verdad? Sigamos. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuánto más estos, o sea los judíos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo. Y ahora viene el 25. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes, como dicen ahí por ahí, muy creídos, para que no seáis arrogantes en cuanto vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Esto es muy importante. Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. El plan de Dios será retomado con Israel. Cuando el plan, en ese tiempo que se conoce como el tiempo de la iglesia, el tiempo de la iglesia es un tiempo anterior a la semana 70 de Daniel. Este es el tiempo. Cuando la semana 70 de Daniel comience a cumplirse, entonces Cristo habrá ya cumplido el plan de arrebatamiento de la iglesia y nuevamente el reloj vuelve a seguir con Israel. Tiempo de retribución. Y hay algunas cosas muy importantes que debemos tomar en cuenta y vamos a encontrar, hablando de restauración, vamos al primer paso. Ezequiel 37, 1 al 2. Ezequiel 37, 1 al 2. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos, y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. A esto se le llama
estado espiritual. Me llevó el Espíritu del Señor a un gran valle. Me colocó allí y me mostró un montón de huesos, dice aquí la palabra de Dios, pero esos huesos estaban secos en gran manera. Aquí describe la situación de los judíos con motivo de la diáspora, es decir, cuando fueron regados por todo el mundo. Se perdió la identidad. Se fueron por todo el mundo secos. Dios nunca los olvidó, pero a causa del endurecimiento ellos fueron sacados de su lugar secos en gran manera. Viene siendo como que las naciones fueron como tumba espiritual, a donde los judíos llegaron en muchos lugares. Y este fue el estado de Israel durante aproximadamente 1800 años. Fuera de su tierra, los judíos como nación estaban muertos. No podíamos decir nación judía si andaban en todo el mundo. No había una identidad. Y entonces, hermano, cuando hablamos de huesos, estamos hablando de un estado espiritual. Una visión. ¿A quién le gustaría una visión donde solo ve huesos? Como que fuera un botadero de basura, un lugar de desperdicios. No hay vida. No hay identidad. Se fueron cada uno por su lado. Y esta es la visión que nos trae Ezequiel. Ellos dijeron: no más. Cuando Pilato se puso, según él, listo para emitir el juicio y no encontró ningún delito en Jesús, él le dijo: yo no encuentro ningún delito en este hombre, lo soltaré luego de azotarlo. Y ellos dijeron: crucifícale, crucifícale. Y él respondió: pero qué mal ha hecho, crucifícale. Entonces ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Llegó el momento en que ellos, inclusive en un estado profundo de ceguera espiritual, ellos dijeron: suéltanos a Barrabás y este hombre que sea crucificado. Qué tremenda decisión. Una decisión tremenda. Estaban dándole la espalda a su Redentor. Estaban colocándose en un sitio exacto a través del cual Dios los pondría en una situación de juicio, por cuanto escogieron al homicida, al sedicioso, y le dieron la espalda al Hijo de Dios. Un estado espiritual seco. Vamos a ver el segundo paso y vamos a tomar Ezequiel 37, 7. Dice aquí la palabra de Dios: profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Bueno, para nosotros sería muy difícil que encontráramos un montón de huesos y para saber quién es de quién. ¿Dónde colocar el fémur, por ejemplo? ¿Dónde colocar la tibia con el peroné? El cúbito con el radio, por ejemplo. De repente, cuando terminamos, quedó todo así torcido. Pero Dios sabe hacer la cosa perfectamente. Mire, ¿qué haría usted con una casa llena de huesos? Cuando hacen la exhumación, ¿sí? Y ven cuerpos que han pasado muchos años, pero ya no tienen piel. Bueno, el pelo todavía, hay un poco de pelo allí. La otra vez acudimos a un entierro y la persona iba a ser enterrada en la tierra directamente,
pero en esa excavación encontramos un hueso así de enorme metido en una bota. ¿Sí? ¿A qué tiempo? ¿Quién lo abandonó ahí? Y algunos dijeron, este debe ser el hueso de algún guerrillero que mataron en esta zona y no se sabe. Fuera no hay ni siquiera una seña, un nombre siquiera. Un palo, alguna estaca donde diga quién fue. Aquello que decimos XX, pero que tuvo un nombre, sí, de verdad. Pero el abandono terminó confinándolo al anonimato. No existe saber quién fue. Pero dice que el poder de Dios. Imagínense Ezequiel, esa visión era como para dar temblor, darse cuenta de lo que estaba pasando. Cada hueso se juntó con su hueso y terminó formando un esqueleto, pero así, de verdad, como aquellos que nos sirve para enseñar un poco de anatomía, por ejemplo. Y así, ¿quién puede restaurar las cosas de manera perfecta, hermanos? Solo el Señor. A veces nosotros somos muy rápidos para cortar, decimos nosotros. Cortar, cualquier cosa, cortar es la palabra favorita, pero restaurar no mucho. Pero el Señor sí puede restaurar las cosas de manera perfecta. Y así está la visión. Esto nos habla que más o menos por el año 1870 los judíos comenzaron a movilizarse. A raíz de que la nación judía fue reconocida, vemos un temblor. Durante la Segunda Guerra Mundial, los judíos sufrieron el holocausto nazi. Adolfo Hitler llevó a la nación judía casi al exterminio. Millones de judíos murieron lejos de su patria. Allí terminaron. Si quieren pueden colocarse arriba para que puedan ver mejor. Lejos de su patria. Allí terminó. Él dijo, con la idea de establecer una supremacía, la raza de los arios debe dominar y gente como la judía debe ser exterminada. ¿Y sabe? Pero dice que cuando después de que esto pasó, después del holocausto, entonces los judíos fueron reconocidos como nación. Estamos hablando el 19 de mayo del año 1900. Por ejemplo, esto comenzó del año 1870, pero estamos hablando del 14 de mayo de 1948. Los judíos deben existir, deben regresar paso a paso, deben regresar a su tierra. El problema es que la encontraron ocupada. Eso hablamos ayer. Y comenzaron y dijeron, aquí deben habitar, un poco arrinconados, sí, ya no en todo su territorio, pero deben existir. Y así, hermanos, comenzaron los huesos a juntarse con otros huesos. El principio de la restauración. Y luego, hermanos, vino el tercer paso. Vamos a leer Ezequiel 37:8. En la misma cita, dice aquí: y miré, y aquí tendones sobre ellos. Aquí ya no solo hay huesos. ¿Ahora qué hay? Tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. El tercer paso, hermanos. Ahora no solo hay huesos, comenzó entonces la piel a subir, a formarse.
Comenzó la restauración. Los tendones, los músculos, la carne comenzó a formarse, pero todavía no había en ellos espíritu. En ese año de 1948, los judíos comenzaron a regresar. Ahora, hermanos, los estamos llevando todos a la parte final. El cuarto paso todavía no está dado. No hay en ellos espíritu. Volvieron a su tierra, pero siguen todavía endurecidos de corazón. Volvieron a su patria, pero todavía falta el último paso. Pero el Señor, como que le estuviera diciendo, el último paso, ustedes lo deben de dar. Ya los ayudé con el primer paso, con el segundo y el tercero, pero el cuarto paso es lo mismo que el Señor dice allá en la Odisea: yo estoy a la puerta y llamo. Ese cuarto paso es como que el Señor les diga a los judíos: ustedes lo van a dar para su restauración, para su momento crucial en que ustedes vuelvan totalmente en un estado espiritual pleno. Deben reconocer, y ese reconocimiento le debe hacer llegar a saber que a quien desecharon es a mí, que a quien aborrecieron es a mí, que cavaron cisternas rotas, que no retienen agua, que me despreciaron hace muchos años. Y por eso dice la palabra de Dios que los judíos llorarán como se llora por el unigénito, afligiéndose como el que se aflige por el primogénito, porque entonces llegará el momento en que ellos reconocerán al Hijo de Dios, y ahí vendrá nuevamente el Espíritu, y serán restaurados como una nación. Dice acá 37:9. Y me dijo: profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, Espíritu, mire con E mayúscula, ¿no? Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Israel será restaurada. Y ahora tú le preguntas: ¿y qué pasará con los enemigos? La palabra de Dios también nos ilumina, y vamos a ver Isaías 26:11. Isaías 26:11. Tome nota aquí la palabra de Dios, que se expresa así: dice aquí: y Jehová, dice Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego lo consumirá. Ahora vamos a ir al versículo, vamos a tomar nota aquí de lo que la palabra del Señor nos está diciendo, en este caso en el tema de Isaías 26:11. Mire, tome nota aquí de la palabra del Señor. Jehová, tu mano está alzada, pero ellos no ven. Verán al fin, y se avergonzarán los que envidian a tu pueblo, y a tus enemigos fuego lo consumirán. Llegará el momento en que entonces, en la consumación del final de los tiempos, la palabra de Dios se cumplirá. Por eso la misma palabra de Dios dice: y si su transgresión, la desobediencia, es la riqueza del mundo, y su separación, la riqueza de los gentiles, cuanto más su restauración. El pueblo será restaurado.
¿Qué pasará con las naciones árabes? ¿Será que el Señor Jesucristo también murió por los árabes? Usted dice, no, definitivamente no. ¿Qué dice Juan 3:16? Él murió por todos. Aunque nuestro corazón sea así, el Señor no es así. Abraham dijo, ojalá Ismael permanezca siempre. Y el Señor dijo, sí, yo multiplicaré a Ismael y será un gran pueblo. ¿Por qué el pleito permanente? ¿Por qué el odio entre medio hermanos? En este tiempo ellos no comprenden, pero la palabra de Dios, hablando acerca del estado del reino milenial, nos dice esto. Leamos juntos Ezequiel 47, 22 al 23. Ezequiel 47, 22 al 23. Dice aquí la palabra de Dios. Hablando de la división de la tierra ante el milenio. Repartiréis pues esta tierra entre vosotros según las tribus de Israel, y echaréis sobre ella suertes por heredad para vosotros y para los extranjeros que moran entre vosotros, que entre vosotros han engendrado hijos, y los tendréis como naturales entre los hijos de Israel. Echarán suertes con vosotros para tener heredad entre las tribus de Israel. En la tribu en que morare el extranjero, allí le daréis su heredad, ha dicho Jehová el Señor. Estamos hablando del final de los tiempos en el reino milenial. El Señor, habrá también bendición para todos. Hay un plan perfecto. Cuando Israel sea restaurada y se constituya como capital del reino milenial, entonces todos esos conflictos terminarán. Habrá un arrepentimiento, y entonces todos aquellos que hoy se mantienen en conflicto entrarán. Aquellos que no obedezcan, que se opongan al Dios que viene en gloria durante el tiempo del Armagedón, la palabra misma de Dios dice que serán consumidos. Pero aquellos cuyo arrepentimiento sea sincero, morarán juntamente con el pueblo de Israel. Así dice la palabra de Dios. Por ejemplo, vamos a ver Sofonías 3:9. Sofonías 3:9. Son de los libros que nos complica un poco en encontrar, pero vamos a tener paciencia. Sofonías 3:9. Ahí un poco vecino de Ageo y también el vecino de Habacuc. Vamos a ver acá. En el tiempo devolveré yo a los pueblos. ¿De quién está hablando el Señor? De los pueblos. Devolveré a los pueblos pureza de labios, para que todos invoquen el nombre de Jehová, para que le sirvan de común consentimiento a todos los pueblos. Hay un programa del Señor para todos los pueblos, pero no se olvide también que así como el Señor en este tiempo, Él trabaja a través de remanentes, también lo hará en aquella oportunidad. A veces cuando leemos textos como por ejemplo el texto que indica acerca del asunto de Israel, de la incredulidad, y cuando se nos habla acerca de temas como por ejemplo de que todo Israel será salvo, creemos que todos automáticamente, pero no. Tiene que haber un arrepentimiento, tiene que haber un reconocimiento del programa de la bondad de Dios. Romanos 11:26 dice, y luego todo Israel será salvo. Está hablando siempre del remanente que reconozca a su Señor. Hermanos, hay un plan perfecto de Dios.
Todo está programado, no hay nada que agregar. Los acontecimientos de estos tiempos, acontecimientos políticos, sociales, económicos, religiosos, todos estos nos hablan, hermanos, que vamos en una parte muy importante de la historia humana. El cristiano, el Hijo de Dios, no debe ignorar. La misma palabra de Dios, Pablo dice, no quiero, hermanos, que ignoréis, porque la ignorancia acarrea incredulidad en el corazón. Ignorar la palabra es como colocarle lo que nosotros queremos, lo que nosotros decimos, lo que nosotros sentimos. Pero aquí no interesa lo que yo crea, lo que yo sienta, interesa lo que dice la palabra de Dios. Hay un plan perfecto para la iglesia como también para Israel. ¿Qué esperamos nosotros, hermanos? Cuando nosotros nos damos cuenta de que hay enfermedades que han cruzado las fronteras, que los países entran en estado de pánico, y cuando más se habla de seguridad, más conflictos hay en el mundo, y cuando más se habla de tratado de paz, los pueblos más se arman para una confrontación. Entonces llegamos a entender que toda la palabra de Dios se está cumpliendo de manera efectiva. Pero conocer la profecía de la palabra de Dios no debe ser el camino simplemente para satisfacer mi curiosidad. Conocer la palabra de Dios me debe mover a servir, a seguir al Señor de corazón, a modificar algo dentro de mí. Porque cada vez que la palabra se me entrega, me hago responsable de lo que el Señor me está dando. Por eso dice el Evangelio de Marcos: mirar, velar, orar. Mirar, date cuenta de lo que está pasando alrededor, no lo ignores. Tú puedes decir, pero ¿qué me sirve conocer esto? Entonces yo digo, bueno, entonces arranquemos esto de la palabra de Dios, tirémoslo ahí a la basura, porque entonces está de más. El Apocalipsis dice de esa manera: bienaventurado el que lee y guarda las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Cristo pronto viene por su iglesia. ¿Qué estamos esperando nosotros? Usted puede decir, no, yo estoy esperando el ébola, a ver cuándo pasa ahí por la frontera. Estamos esperando a Cristo. Miren, hay enfermedades que se han mutado, han cambiado. Alguna vez usted tomaba una pastilla y bastaba, ahora ya no, se han vuelto duras, resistentes. Si hablamos a nivel del sistema hermano, el sistema mundial, todos buscan el poder, todos buscan, alguien dice, no, hay candidatos ahí que reparten besos, que se quedan acalambrados de los labios de tanto beso, pero cuando ya están en el poder se olvidan totalmente. ¿Sabe por qué? Porque el programa de un hombre jamás va a traer la paz a este mundo. El programa en el cual confiamos nosotros es el programa eterno de Dios. Se ha cumplido siempre y se seguirá cumpliendo. Por eso hoy somos el pueblo especial para el Señor, pero Israel está esperando su restauración. Este es el tiempo, hermanos. Este es el momento en que estamos a tiempo todavía de hacer algo para el Señor. Oímos anoche que un hermano que durmió en el Señor, sus obras terminó el inventario de su servicio al Señor, se cerró, ya no hay más obra que hacer, pero usted y yo todavía lo podemos hacer. Estamos todavía a tiempo.
estamos cerrando, hermanos, el estudio que el Señor nos permitió preparar para esta oportunidad. Agradecemos primeramente al Señor porque ha sido su voluntad que todos juntos nos hayamos reunido en esta asamblea, a la cual también agradecemos mucho por su hospitalidad, por sus atenciones. Y ellos mismos saben de que el Señor es un Dios de recompensa. A ustedes también, hermanos, nos toca poderosamente reconocer el esfuerzo que muchos de ustedes hacen para estar acá. Esfuerzo de salud, esfuerzo económico y muchas cosas más, hermanos, esperando que la presencia de ustedes acá sirva para prosperidad de su vida espiritual. Que el Señor nos ayude a todos, hermanos. Somos muy necesitados de la ayuda del Señor. Solo a través de la ayuda del Señor vamos a seguir adelante. Y en esta escuela todos somos alumnos. El maestro es el Señor. A Él sea todo honor, toda gloria y alabanza por los siglos de los siglos. Amén.